Bethsaida, Mississippi, 5 meses antes. «Por ahí va uno, dispárale, dispárale, cabrón». Carlos Mendoza se giró a toda velocidad, siguiendo las indicaciones del chino Ceballos. Por la otra acera de la calle principal de aquel pueblo, había aparecido de repente uno muerto tambaleándose. Era un hombre de unos 50 años vestido con vaqueros y una camiseta a la que le faltaba un buen trozo. Sobre el pecho, cerca de la base del cuello, lucía una aparatosa herida. Ahí donde le habían mordido, o al menos debería estar ahí. Aunque lo cierto era que la herida estaba cubierta por una masa peluda de hongos anaranjados, que no dejaban ver la piel. Aparte de los hongos, ya se habían ramificado y trepaban ansiosamente por el cuello del sujeto hasta sus fosas nasales. El conjunto resultaba entre repulsivo e hipnótico. Cada vez resultaba más común ver a no muertos cubiertos de hongos, aunque Mendoza y su compañero no sabían por qué. Carlos levantó su rifle de caza, como hacía siempre, mojó su dedo pulgar, lo pasó sobre el punto de mira y a continuación apuntó cuidadosamente. El no muerto ocupó todo su punto de mira durante unos segundos hasta que apretó el gatillo. Un instante después, un lateral de la cabeza del sujeto se abrió como un surtidor y el no muerto cayó al suelo liquidado. «Y con este van 15», murmuró el chino Ceballos, mientras se acercaba. Habían entrado en aquel pueblucho perdido hacía 2 horas y habían podido saquearlo tranquilamente hasta que en los últimos 10 minutos, los no muertos atraídos por su presencia habían rodeado la pequeña tienda donde se habían refugiado. Se los habían cepillado a todos, pero la abertura estaba resultando un desastre. El pueblo ya había sido saqueado con anterioridad por algún grupo de forrajeadores, y ellos dos apenas habían encontrado un par de latas de sopa Campbell caducada, ocultas bajo una estantería. Tras un breve debate habían decidido correr el riesgo de consumirlas, pese al peligro del botulismo. Habían visto morir a varias personas a causa de comer alimentos en mal estado, pero el hambre apretaba. Con aquel ya eran 6 días sin llevarse nada a la boca y empezaban a estar débiles. 2 latas de sopa caducada, pensó Mendoza, y la mitad de nuestra reserva de munición malgastada. Un par de días más como este y podemos darnos por muertos. Fernando Chino Ceballos y él llevaban más de 1 año juntos. No sabían cuánto tiempo había pasado de aquel lado de la frontera estadounidense. Pero de lo que estaban seguros era de que en esa ocasión se habían internado dentro del territorio gringo, mucho más que en cualquier incursión anterior. Su búsqueda de alimentos era cada vez más desesperada y por otra parte, las fronteras ya no significaban nada en aquel momento. Cuando estalló la pandemia, Carlos Mendoza se enroló como voluntario en uno de los grupos armados que se dedicaba a la caza del güero. A lo largo de la frontera, durante 3 largas semanas, grupos de civiles y voluntarios patrullaron incesantemente la frontera entre México y Estados Unidos, interceptando a todos los norteamericanos que trataban de escapar del TSJ, huyendo al país vecino. Disparar primero y preguntar después había sido la consigna y maldita sea, si se habían aplicado a conciencia. Pero aquello no sirvió de nada. El TSJ triunfó y México, como el resto del mundo, se fue al carajo un par de semanas más tarde. Mendoza, el chino Ceballos y otros 100 hombres armados se vieron de repente aislados sin órdenes y sin una misión que cumplir. Al menos la mitad de aquellos voluntarios abandonó el grupo y se dirigió apresuradamente hacia sus casas para proteger a los suyos, aunque muchos sabían en su foro interno que ya era demasiado tarde. Otros pensaron que separarse en aquella situación era un suicidio. Por último, algunos como Carlos Mendoza no se fueron porque sencillamente no tenían otro mejor sitio a donde ir. Los 50 cazadores de güeros pasaron los siguientes meses recorriendo la frontera, tratando de sobrevivir entre hordas de no muertos que les acosaban de un lado a otro. Poco a poco, se fueron quedando sin munición, vehículos o alimentos. A medida que pasaban los días eran cada vez menos. Y en aquel momento, tan solo quedaban ellos dos. «Esta sopa tampoco está tan mala», comenta el chino Ceballos mientras sorbía ruidosamente una cucharada. «Creo que voy a... cabrón, ¿a dónde va?»
Mendoza saltó hacia atrás justo cuando la ventana situada sobre su cabeza explotó, hacia dentro de una lluvia de cristales rotos y astillas de madera. Un hombre enorme, cubierto de sangre coagulada, intentaba entrar por el hueco mientras gemía de forma ininteligible. Al mismo tiempo, dos mujeres y una niña habían aparecido de golpe por la puerta trasera, y un ruido en el porche delantero les advertía de que uno o más no muertos se acercaban por esa dirección. Era una encerrona. Mendoza se maldijo a sí mismo por haberse descuidado de esa manera. Mientras calentaban aquellas malditas latas de sopa, un grupo de no muertos había rodeado la casa. El chino desenfundó su arma y voló la cabeza del hombre de la ventana con la frialdad de un profesional. Antes del apocalipsis había sido un pistolero de cartel de Tijuana. A continuación se volvió para hacer frente a las mujeres que ya se tambaleaban en medio de la habitación. Una de ellas había pisado la hoguera donde habían estado calentando la sopa, y las llamas le consumieron la pierna derecha cubierta de hilachas de hongos, pero no parecía ni darse cuenta. El chino Ceballos disparó con rapidez 3 veces, antes de que su bereta se quedase atascada. «Chinga tu madre», maldijo mientras trataba de correr el percutor. Aquellas fueron sus últimas palabras. 2 o 3 no muertos introdujeron sus brazos por la ventana que había destrozado el hombre gordo y sujetaron al chino Ceballos por la espalda. Antes de que Mendoza pudiese hacer nada, contempló aterrado cómo el cuerpo de su compañero desaparecía por el hueco, un alarido ahogado, seguido de un ruido sordo, como de un trapo empapado cayendo al suelo. Y las piernas del chino dejaron de moverse, mientras una mancha oscura y húmeda se extendía por su entrepierna. Carlos Mendoza no tuvo demasiado tiempo para entretenerse meditando sobre la suerte del antiguo pistolero, porque tenía sus propios problemas. Había disparado los 2 últimos cartuchos de la escopeta de corredera contra uno muerto que asomaba por la ventana, y mientras tanto, la única mujer superviviente, aquella a la que le estaba ardiendo una pierna, se la había echado prácticamente encima. Mendoza sujetó el Mossberg como una masa, y de un golpe seco abrió la cabeza de la mujer con un ruido sordo. Cerró los ojos instintivamente un segundo antes del impacto para evitar que las salpicaderas le impregnasen las pupilas. 2 meses antes, uno de sus últimos compañeros se había infectado así, y se había visto obligado a rematarlo sobre la marcha, pese a sus súplicas. Notó como un chorretón de sangre fría y pastosa le salpicaba la cara. Un par de grumos resbalaron sobre su nariz, deslizándose lentamente. Carlos cerró la boca con fuerza y expiró aire, tratando de mantener despejadas las fosas nasales. El pánico le asaltó, con una sensación fría que encogió sus testículos al tamaño de 2 canijas. Si dejaba que aquella sangre podrida entrase en contacto con alguna de sus mucosas, estaba listo. Pero para evitarlo tenía que permanecer con los ojos totalmente cerrados en medio del carnaval del no muerto loco del pueblo sin nombre. Al menos hasta que fuese capaz de limpiar por completo toda aquella miasma contaminada. Un plan horrible. Cojonudo, Carlitos. Peleando a ciegas con 3 de estos podridos, sin poder abrir los ojos ni respirar. ¿Puedes chingarla un poco más, compadre? Carlos se arrojó al suelo y comenzó a gatear a ciegas, tropezando con piernas de no muertos mientras se deslizaba con la velocidad de una anguila. Notaba manos torpes en su espalda, tratando de sujetar su ropa, pero Mendoza se sacudía como un mástil enloquecido, abriendo paso a ciegas. Sus manos barrían la tarima destrozada buscando la cantimplora que había dejado apoyada sobre su mochila. Tengo que lavarme la cara, tengo que... ¡Ah, chingada! Carlos fue incapaz de contener un grito al apoyar su mano sobre una brasa de la hoguera que se había dispersado por todo el suelo de la habitación con refriega. De repente, sus dedos se cerraron sobre la lata de sopa que estaba a punto de comerse cuando empezó el asalto. Sin pensarlo 2 veces, se la arrojó sobre la cara. El espeso caldo le abrazó la piel, pero arrastró toda la mugre que había salido proyectada del cerebro de la mujer. Mendoza huyó de dolor, mientras flotaba su furia, retirando hasta el último gramo de materia gris de su rostro. Abrió los ojos con esfuerzo, y casi al instante, deseó no haberlo hecho. La mujer ardiente se había transformado en una pira sobre el suelo, y había propagado las llamas a media habitación.
Un par de brasas de la hoguera habían salido disparadas contra un montón de periódicos viejos apilados, y aquel montón de papel apolillado se había encendido como la yesca, llenando la sala de humo, mientras las llamaradas lamían el techo de madera. Esto va a arder hasta los cimientos, pensó con furia mientras la cara no dejaba de latirle, dolorida y achicharrada. Retrocedió hasta la salida, retorciéndose de dolor. En medio de humo tropezó con una figura. Mendoza le dio un empujón y aquella cosa cayó hacia atrás, con un gruñido. Un destello de claridad le indicó la dirección de la puerta. Iba a conseguirlo. Voy a conseguirlo. Fue tan solo por un segundo. Si se hubiese asomado un segundo antes, aquel no muerto, que atendía al nombre de Charles Richmond, cuando aún estaba vivo, un viejo encantador cariñoso con los pocos niños del pueblo, veterano de la guerra de Corea y estrella de bronce, habría estado demasiado lejos, y un segundo después el no muerto ya se habría alejado, huyendo de las llamas. Sin embargo, Carlos Mendoza asomó su cabeza enrojecida de la casa justo en aquel instante, y el señor Richmond, aunque ya no era ni de lejos el viejo señor Richmond, le dio una profunda dentellada en el hombro con los pocos dientes que le quedaban. Carlos gritó, en una mezcla de dolor, miedo y furia, sujetando al viejo señor Richmond por los hombros. Lo levantó y lo arrojó dentro de la tienda en llamas. Algo que no le resultó muy difícil, pues Carlos Mendoza era un hombre alto y musculoso, y el señor Richmond, incluso cuando estaba vivo, ya no era más que un anciano encogido y tembloroso de no más de 50 kilos. El mexicano se volvió para estudiar su herida. Era una incisión pequeña pero profunda. Uno de los dientes medio podridos del señor Richmond se había quedado incrustado en la piel de Mendoza, clavado profundamente en su carne. Tiró de él hasta que lo sacó y lo arrojó al suelo. Estoy acabado. Es el fin. Carlos Mendoza, el hombre que había sobrevivido al resto de sus compañeros, se derrumbó sobre el polvo de la calle. Estaba exhausto y además estaba condenado. Que acabasen con él cuando antes sería mucho más piadoso que levantarse al cabo de un rato convertido en uno de ellos. La madera de la casa ardiente crepitaba a medida que las llamas lo iban devorando. De vez en cuando sonaban pequeñas explosiones como disparos, cuando los nudos resinosos del piso eran consumidos por el fuego. Aquellos petardazos punteaban el sueño de Carlos, a medida que se iba deslizando hacia la inconsciencia. ¿Petardazos como disparos? ¿Como disparos? ¡Eran disparos! Carlos Mendoza trató de incorporarse, pero estaba demasiado débil. De repente una sombra se proyectó sobre su cara. Un no muerto le contemplaba a contraluz, listo para abalanzarse sobre él. Está bien, que acabe con todo de una vez. De repente, el no muerto se inclinó sobre él, palpó todo su cuerpo y chasqueó la lengua. Cuando Mendoza pensaba que aquello no podía ser más sorprendente, el no muerto levantó la cabeza y gritó: ¡Eh! ¡Aquí hay uno que está vivo! ¡Ha salido de esa casa en llamas, joder!, dijo otra voz. Y no solo eso, replicó la primera mientras acercaba una cantimplora llena de un líquido espeso en la boca del mexicano. Toda la calle está llena de no muertos, reventados. Este cabrón vende muy cara su vida. Sus vidas, querrás decir, replicó el otro con voz jocosa. Si ha sobrevivido a esto, tiene más vidas que un gato. Mendoza se incorporó de golpe en su camastro, empapado en sudor. Por unos instantes fue incapaz de orientarse, mientras su mente se desprendía de las últimas telarañas del sueño. He vuelto a soñar con eso otra vez. Se levantó y con cuidado de no pisar a nadie, se acercó hasta el barreño lleno de agua. Todas las noches desde el día que había llegado a Woodport, la escena del día en que había sido rescatado le asaltaba en sueños. Mendoza sumergió la cabeza en el barreño y después levantó la cabeza de golpe, proyectando su pelo hacia atrás. Es solo un sueño, un maldito recuerdo que vuelve una y otra vez. No había pasado ni una noche desde que había llegado a Bluefond sin el recuerdo del día en que una patrulla errante de ilotas le había encontrado agonizando
asaltase su mente. Era su monstruo particular, su sombra de pecado. Le acompañaría mientras viviera, y cuanto antes lo aceptara, era mejor para él, pensó. Carlos Mendoza odiaba a Gulfport y todo lo que representaba. Su odio tenía la fuerza y la intensidad de la llama de un soplete, y era esa ira lo que lo mantenía vivo y le permitía seguir adelante. Era adicto al Cladoxpan desde el día en que aquel anciano no muerto le había mordido. No era el único, de hecho, eran muy pocos los habitantes de Bluefont que no necesitaban de aquella extraña bebida para sobrevivir. Carlos no podía vivir sin ella, pero aquella vida de esclavitud física le resultaba odiosa, casi tanto como las redadas en el gueto. Se puso rápidamente una chaqueta militar y se abrochó las botas. Después se trenzó el largo pelo mojado en una coleta que le caía por la espalda y, evitando hacer ruido, salió de la habitación que compartía con otras 7 personas. Era un jefe de grupo y por derecho le correspondía una cama, la única cama de la habitación, en realidad, lo cual le venía muy bien para echar un polvo rápido de vez en cuando. Pero aquel día se lo había cedido a la mujer embarazada de un brasileño, del cual no sabía ni siquiera el nombre. Carlos siempre se preguntaba cómo diablos aquellos dos habían acabado tan lejos de su país. En la mente de este mexicano en particular, incluso con no muertos, cualquier playa brasileña era mucho mejor que aquel agujero dejado de la mano de Dios. Bajó las escaleras y cruzó la calle a la carrera. La lluvia arreciaba inundando el asfalto de Bluefont, y hacía tiempo que había perdido el fabuloso estado que tuvo en su día. Enormes socavones aquí y allá se transformaban en piscinas bajo la lluvia. El mexicano tuvo que sortearlas con cuidado antes de llegar a la puerta de Gallo Rojo, una de las varias cantinas clandestinas del gueto. Al entrar, una bofetada de calor humano, áspero y húmedo, le asaltó la nariz. Olía a ropa mojada, sudor, tabaco y alcohol, aunque en el gueto faltaba casi de todo. Cada vez que salían de expedición para abastecer a la ciudad blanca de Gulfport, varias cajas se perdían antes de llegar al almacén, por lo que las bebidas alcohólicas y el tabaco circulaban con facilidad. Incluso se había organizado una especie de mercado negro entre los dos lados de la valla, ya que el reverendo Green no veía con buenos ojos que el humo de Satanás y la sangre de Belcebú entrasen en Gulfport. «Hola, gato», le saludó afectuosamente la camarera, una mujer gruesa y de grandes pechos que parecía mantener el escote de su vestido al límite de su resistencia. «Menuda noche, ¿verdad?» «Ay, que lo digas, mi morena», replicó el mexicano mientras se sacudía el agua de la ropa. Muchos de los clientes le saludaron, sin que él lo pidiese. Le hicieron un hueco en la barra. «Dame una botella de tequila y consígueme algo para comer, preciosa». La mujer puso una botella de José Cuervo delante de Mendoza y un plato de frijoles que parecían haberse peleado con el mundo. «Vamos», se quejó Carlos Mendoza, «no tienes nada mejor». «Es lo que hay, Carlitos», replicó la otra, dándole un palmetazo en la mano. «Bebida, mujeres y tabaco. Todo lo que quieras, pero de esto vamos juntos». El mexicano se encogió de hombros, resignado, y vació de un trago el primer chupito de tequila de la noche. 15 minutos más tarde, con los frijoles en el estómago y un cuarto de botella de tequila calentándole el cuerpo, empezó a sentirse mejor por primera vez desde que había despertado en medio de la noche. Y fue entonces cuando su vida comenzó a complicarse, pero en serio. La puerta de la cantina se abrió de golpe por segunda vez en la noche, y una ráfaga de viento y lluvia se coló dentro del local, haciendo temblar las llamas de las lámparas de aceite que iluminaban el recinto. Varios clientes gruñeron y se quejaron, pero las dos figuras de la puerta no parecían decididas a entrar. Finalmente, la más baja de las dos cruzó la puerta, arrastrando a la otra. «Gato», dijo la más baja. «Ay, por fin te encuentro, pendejo. Tengo una sorpresa para ti, güey». Mendoza se quedó clavado en la silla, preguntándole si el tequila no le estaría provocando alucinaciones. Y es que junto a Alejandra seguía la figura de Lucía, con la ropa empapada pegada a la piel, los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada de cierva asustada en los ojos. «Por favor, señorita».
Mendoza se bajó del taburete y sin apartar la mirada de Lucía abrió un espacio en la barra. Morena, trae algo caliente para mi amiga y una media toalla para que se pueda secar. Órale. Te he encontrado, murmuró Lucía, mientras se secaba la cara, demorándose con la toalla. Notaba las miradas de todos los clientes del local clavadas en su espalda. La mayoría de las expresiones eran de estupefacción, pero unas cuantas eran torvas, algunas incluso hasta desafiantes. La joven fue dolorosamente consciente de que su piel era la más blanca de toda la sala. Me alegro que haya decidido visitarme, dijo Mendoza luciendo su mejor sonrisa. No es una visita de cortesía, al menos no en el sentido que puedas imaginar. Oh, vaya. El mexicano dio un trago a su bebida mientras estudiaba a la joven por encima del borde del vaso. Por un segundo había pensado que la joven había ido a ella seducida por su atractivo de un affair con un guapo ilota. Saber que no era así hería profundamente su orgullo de macho latino, aunque él no quisiera reconocerlo. Bueno, ¿qué diablos quieres? ¿Drogas? No, no tiene pinta. ¿Alcohol? Tal vez. No, no creo. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted, señorita? Necesito que hable con alguien. ¿Que hable con alguien? Repitió él como si no lo hubiese oído bien. Sí, con alguien muy especial para mí. ¿Y qué se supone que tengo que decirle a esa persona especial para usted exactamente? Preguntó mientras el tequila le zumbaba en los oídos. Tiene que explicarle que esto está mal. La chica levantó los brazos y apuntó a su alrededor. Que es horrible que en Gulfport les hagan esto, que ese Green es un cerdo inmoral y que... El mexicano no pudo aguantar más y estalló en carcajadas. Cada vez que intentaba dominarse contenía el aliento, pero la expresión ofendida de Lucía le obligaba a empezar a reír de nuevo, de forma incontrolable. Finalmente, con lágrimas en los ojos, se incorporó y dio una palmada en la barra. ¿Han oído, cabrones? La señorita quiere que cruce el canal, que me cule en Gulfport y que ilumine el alma de algún pobre desgraciado. Comenzó a imitar la voz de Lucía. Está mal, muy mal. Señor Green tiene que tratar mejor a los pobrecitos ilotas. Lucía enrojeció de furia y arrojó la toalla empapada contra la cara del mexicano. Ya está bien de gilipolleces. Ya he tenido suficientes broncas esta noche, joder. Explotó. Lo que trato de hacer os ayudará tanto o más a vosotros que a mí. La persona en la que tienen que convencer está en una posición en la que puede ayudarlos mucho. Él es... Mendoza le cortó en seco con una bofetada en la cara que hizo girar a la joven como una peonza. Lucía se quedó mirando estupefacta como si no pudiese creer que acabasen de pegarle. Se llevó la mano a la mejilla derecha, que empezaba a hincharse. A mí no me grita nadie. Y menos una gachupina llegada del otro lado del canal, que no sabe ni siquiera en qué clase de pinche infierno se está metiendo. Lato, espera, intervino Alejandra. La chica casi se ahoga cruzando el río. Creo que al menos deberías escuchar lo que dice. Ya tú, cállate. Por lo que yo sé, esta chava podría ser perfectamente una espía del reverendo. Y ahora que lo pienso, tú te libraste en la última redada sin tener siquiera los papeles en regla. No soy una espía, gritó Lucía indignada. ¿Me estás llamando traidora, pinche cabrón? La cara de Alejandra parecía lanzar llamaradas. Carlos Mendoza levantó las manos, dando un paso hacia atrás. De una en una, señoritas, de una en una. Un coro de carcajadas alcohólicas pundió la frase mientras la pequeña mexicana apretaba los puños, impotente. Muchachos, lleven a esta gachupina a la bodega mientras discutimos qué hacer con ella. ¿Y tú? Vete a lavar trapos, que es lo tuyo, vamos. Aterrada, Lucía sintió como un chicano y un tipo de color la arrastraban hasta una trampilla sucia que estaba escondida debajo de una alfombra. Mientras la introducían en la bodega, pudo ver que Alejandra era expulsada del local. La mexicana lanzaba maldiciones y patadas a diestra y siniestra, mientras un tipo musculoso la sacaba en volandas. La trampilla se cerró de golpe sobre su cabeza y Lucía se quedó envuelta en tinieblas. Oyó como alguien arrastraba algo pesado sobre la alfombra. Al cabo de un rato el rumor del bar recuperó su tono habitual, con entrechocar de vasos, gritos y carcajadas. Apenas la joven se hizo un ovillo entre dos montañas de cajas y empezó a llorar en silencio.
Se maldecía por haber sido tan estúpida y haber confiado a ciegas en un tipo con el que solo había cruzado 4 palabras. Pero sobre todo sentía miedo, un miedo atroz. A la mañana siguiente el cielo seguía plomizo sobre Gulfport. Con la luz del día, la miseria y las montañas de desechos del gueto quedaban a la vista, poniendo de relieve la auténtica naturaleza de aquel lugar. No había demasiadas ratas, sin embargo. Las que no cazaban las bandas de niños hambrientos caían en las fauces de alguno de los muchos que vagabundeaban entre las casas, mendigando algún despojo. Casi todos los perros habían sobrevivido al apocalipsis, pero apenas habían quedado gatos vivos. Ese es el misterio que todavía nadie ha acertado a resolver. Carlos Mendoza se despertó con la sensación de que el enano psicópata, con un martillo lleno de púas, se había instalado dentro de su cabeza y se divertía aplastando su cerebro. Se había quedado dormido sobre una de las mesas del local. El suelo estaba lleno de parroquianos que roncaban o se desperezaban, mientras la patrona del establecimiento, que no tenía mucho mejor aspecto que el propio Carlos, los iba despertando a patadas. «¿A qué hora es?», murmuró con voz pastosa mientras sacaba un cigarrillo arrugado y se lo ponía en la boca. «Ya no importa mucho, Carlitos», contestó la patrona mientras propinaba un puntapié a un tipo barbudo y lleno de tatuajes. «Pero desde luego ya es de día». El mexicano gruñó y de repente se acordó de la chica encerrada en el escondrijo oculto. «Tomás, Adrián, sáquenme a la gachupina del agujero, muchachos». Los dos hombres apartaron una mesa y al tipo que dormía sobre ella para poder abrir la trampilla. El primero de los dos comenzó a bajar las escaleras mientras el otro aguardaba arriba. De repente un aullido de dolor despertó de todos a los que aún quedaban durmiendo. «¡Ah, pinche cabrona, me ha rajado!», gritó el hombre. Se oyó una lucha furiosa en el agujero y de pronto apareció de nuevo. Mientras subía la escalera conducía a rastras. El tipo tenía un profundo tajo en el brazo izquierdo y sujetaba a Lucía por el cuello con un brazo derecho. La joven blandía el gollete roto de una botella, pero la falta de oxígeno estaba a punto de dejarla inconsciente. «Dale, Tomás, suelta a la chava que la vas a matar», masculló Mendoza mientras se enjuagaba la boca con un trago de licor. El mexicano sentía renacer su enfado de la noche anterior al ver el rostro pálido de la joven tumbada en el suelo. Lucía trató de arrastrarse hasta la puerta, pero de repente notó que alguien lo cogía por el pelo y le ponía en pie de un fuerte tirón. El dolor fue tan intenso que sintió cómo los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿A dónde vas, zorrita?», era el hombre llamado Tomás. «Aún tenemos que hablar contigo». «Suéltala, Tomás», dijo Mendoza con voz cortante. «Está sangrando y puede salpicar a la muchacha». El hombre miró a Lucía con resentimiento durante unos segundos, pero, obediente, la soltó. De repente, y como si hubiese tenido una idea de última hora, cogió el borde de la camiseta de la chica y se la desgarró de arriba abajo, dejándola con los pechos al aire. «Me quedo con esto», dijo levantando el trozo de camiseta que había quedado en su mano, «para envolverme la herida». Lucía solo tuvo tiempo de cruzar los brazos sobre sí misma para tapar sus pechos, cuando Mendoza la sujetó de nuevo. «Bien, ahorita vas a contarme qué diablos estás haciendo aquí», gruñó amenazador. «Y más vale que me gusten las respuestas porque...». El mexicano se interrumpió cuando la puerta del local se abrió de golpe. En medio de un torbellino de aire húmedo y lluvia. Una figura chorreando agua se detuvo en la penumbra mientras observaba la escena. Era bajo, fornido, pero eso era todo lo que se podía adivinar desde su interior. «Si aprecias en algo tus cojones, será mejor que te alejes de ella ahora mismo, amigo». La voz de la figura en sombras era suave, pero amenazadora. Sonaba como un generador sobrecargado de tensión a punto de explotar. «¡Víctor!». El alivio en Lucía era tan evidente que casi se podía tocar. «Lucía, cariño, ven a mí». El ucraniano se erguía amenazador en medio de la estancia, con el aspecto de un pequeño Bull Terrier cabreado, mientras observaba sin parpadear a Mendoza y a los demás hombres de la sala. Un charco de agua se estaba formando a sus pies, pero nadie parecía reparar en ello.
Y una mierda, replicó Mendoza, soltando a Lucía. La señorita no se va hasta que yo lo diga. Eso no es una buena idea, contestó Prichenko mientras se rascaba detrás de una oreja con la punta de su enorme cuchillo. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Sin esperar respuesta, Mendoza continuó hablando, mientras hacía una discreta seña hacia sus hombres, situados en una de las mesas. Hay que reconocer que tienes huevos. Es la primera vez que veo que un ario se mete en solitario en el gueto. Yo no soy uno de esos estúpidos arios, contestó Víctor con un tono de voz sospechosamente calmado. Y te he dicho que sueltes a la chica. Es la última vez que te aviso. Eso cuéntaselo a ellos, gritó Mendoza haciendo una señal rápida. Dos hombres situados junto a la puerta saltaron a la vez sobre Víctor, uno desde cada lado. Prit, en una décima de segundo, parpadeó 2 veces, separó los pies y, sin inmutarse, giró ligeramente su brazo derecho de forma que la hoja de su cuchillo se clavó hasta el fondo en el pecho del individuo que le atacaba desde ese lado. El tipo emitió un gorgojeo apagado y cayó en brazos del ucraniano con la incredulidad pintada en su cara. Sin soltarlo, tiró del cuerpo y lo utilizó para cubrirse del navajazo que le lanzaba el otro. Aprovechando el momento de desconcierto del sicario, que contemplaba confundido la navaja asomando por la espalda de su compañero, disparó el brazo contra su mentón. El puño del ucraniano impactó con un chasquido seco, y la cabeza del hombre salió despedida hacia atrás. El tipo trastabilló, con los ojos en blanco, y se derrumbó en el suelo como un fardo de trapos. Víctor lanzó el cadáver contra otros 2 tipos que se incorporaban en la refriega, antes de lanzar una patada demoledora contra la entrepierna de un gigantón negro cubierto de tatuajes que se le acercaba de forma amenazadora. El tatuado soltó un chillido ahogado y se dejó caer sobre el piso hecho un ovillo, apretando sus maltratados testículos. El ucraniano le dio tiempo a golpear a otros 2 individuos y a pedirle a uno de ellos el brazo con un escalofriante chasquido seco. Antes de que un puñetazo le alcanzase en la sien, Víctor se tambaleó mientras su visión se volvía borrosa a causa del golpe. Lanzó 2 patadas, pero de repente notó un dolor agudo en un costado, como un bate de béisbol golpeó su pecho. El ucraniano boqueó, sintiendo una punzada aguda al respirar. «Me han roto un par de costillas». Le dio tiempo a pensar antes de que una patada bestial en la espalda lo lanzase de rodillas al suelo. Desesperado, sujetó una botella que había rodado por el suelo en medio de la refriega y la partió en la cara de un tipo que se inclinaba sobre él con otra navaja. Los cristales rotos provocaron media docena de cortes en el rostro del sujeto, que se retorció de dolor tratando de arrancarse una astilla de cristal de uno de sus ojos. Víctor intentó levantarse aprovechando el breve espacio que había creado el tuerto al retroceder, pero ya tenía demasiados adversarios a su alrededor. Sus rivales solo conocían técnicas de pelea de taberna, pero eran demasiados. De golpe, el ucraniano comprendió que iba a morir allí. Con un último esfuerzo lanzó un rugido y se abalanzó contra los 3 tipos que estaban más cerca. Estos, sorprendidos, dieron un paso atrás y Prichenko aprovechó ese pequeño instante de vacilación para golpear de forma salvaje el cuello del primero de ellos con el canto de una mano. Con un golpe seco que dejó al pobre diablo tratando de respirar a través de su tráquea rota. De repente, algo lo golpeó en la cara con tanta fuerza que notó cómo su tabique crujía de manera ominosa. Cayó de espaldas a causa del impacto, y en ese momento lo rodearon y comenzaron a patear su cuerpo ovillado. ¡Lucía, corre!, pudo gritar entre espumarajos de sangre antes de que una patada certera en el cuello le hiciese caer redondo. Mendoza contemplaba la pelea atónito. Aquel tipo pequeño y de aspecto bonachón, al que estaba moliendo a patadas, había matado a 2 hombres y dejado fuera de combate a otros 3 en menos de un minuto. De repente un disparo atronó dentro del pequeño espacio de la taberna. Todos se volvieron sobresaltados, a excepción de Prichenko. Que ya yacía inconsciente en el suelo. En la puerta, Alejandra, con una AK-47, humeante en las manos, apuntaba hacia el techo, pero de tal manera que con un simple gesto podía bajar el cañón y ametrallar a todo aquel que estuviese dentro del local. La camarera pegó un grito asustado y se escondió detrás de la barra como si de repente se hubiera abierto una trampilla bajo sus pies. ¡Quieto todo el mundo!, gritó la mexicana con voz temblorosa. ¡Apártense de él! Y tú, gato, mucho cuidado. Sé que llevas una pistola escondida en la bota, así que no mames, ¿de acuerdo?
Los tipos que estaban pateando a Pichenko se apartaron del cuerpo caído del ucraniano sin perder de vista la boca del cañón de Alejandra. Por su parte, Lucía aprovechó el momento de distracción general para correr al lado de la mexicana. ¿Te has vuelto loca?, sisó Mendoza furioso. Se supone que no hay armas de fuego dentro del gueto. Pedazo de estúpida. Ese disparo debe de haberse oído en la otra punta de la ciudad. En menos de 10 minutos toda la jodida Guardia Verde del Green estará por aquí. El que se ha vuelto loco eres tú, Mendoza. Encierras y desnudas a esta muchacha y después le dan una paliza a este hombre hasta casi matarlo. Eso es algo que harían Green y sus pinches arios. Pero no nosotros. Eso es algo propio de los cerdos que viven al otro lado de la valla, pero no de nosotros. Te comportas como si tuvieran el cerebro tan podrido como esos no muertos de ahí fuera. Y después te atreves a decir que nosotros somos los justos y los otros son los malvados. ¿Qué chingados les pasa? La mayoría de los presentes bajaron la mirada, confundidos o avergonzados. Sin embargo, Mendoza seguía con sus ojos clavados en Alejandra, lanzando chispas de furia. «Pueden ser espías», barbotó. «Ella ha venido porque la invitaste tú. Y lo que de verdad te pasa es que te jode tu orgullo de macho latino que no haya venido a abrirse de piernas para ti, sino a negociar contigo. Y en cuanto a él», Alejandra señaló el cuerpo de Víctor con el mentón, «si fuese un espía ya estaríamos rodeados por los hombres del reverendo». Mendoza gruñó reacio a dar su brazo a torcer. Sin embargo, bajó los brazos y se sentó de nuevo en el taburete. De inmediato la atmósfera dentro de la sala se relajó varios grados. «Está bien», dijo mientras se volvía a Lucía. «Ayuden a esos de ahí. Y usted, señor, busque algo para que pueda ponerse la señorita, a la que creo le debo una sincera disculpa». Lucía no prestó atención a las palabras de Mendoza, ya que se había arrodillado al lado de Pichenko. La joven no pudo contener las lágrimas al contemplar el rostro de su amigo. La nariz estaba terriblemente desviada hacia un lado y la boca no paraba de sangrar. Sin percatarse de que tenía el pecho al aire, rasgó un jirón de su camiseta destrozada y limpió como pudo la sangre de la cara del ucraniano. «Víctor, por favor, no te mueras, por favor», rogó Lucía con voz temblorosa. El ucraniano gimió y tosió varias veces. Apoyado en un codo escupió un pedazo de diente en medio de un esputo de sangre, antes de gemir de dolor al palparse las costillas. «No me voy a morir», gruñó. «No de esta, al menos. Estos tipos pegan como nenazas». «Oh, Víctor». Lucía emocionada propinó un abrazo a Pichenko, que arrancó un nuevo gruñido de dolor al ucraniano. «Lo siento, Víctor», dijo aliviada. «Dime, ¿cómo sabías que estaba aquí?» «Esta mañana al despertarme vi que te habías ido y leí la nota». El ucraniano miró hacia los lados antes de continuar bajando la voz. «Avisé a quien, ya sabes, y después me acerqué hasta Bluefont. No fue difícil encontrar el puente. Anoche llovía y dejaste un rastro en el barro fresco de la orilla que encontré hasta un ciego. Tu amiga del fusil», señaló a Alejandra, que se había arrodillado a su lado y que estaba restañando las heridas de la cara de Víctor con una expresión sonriente en su boca. «Me indicó el resto del camino, no sin antes hacerme limpiar todo el rastro». «¿Y qué vamos a hacer ahora?», dijo Lucía con las lágrimas a punto de saltarle a los ojos de nuevo. Luego cogió una blusa algo bajada que le pasó la cantinera. «Lo siento todo, tanto, es que...» De repente el aullido de una sirena a lo lejos los interrumpió. Era un gemido que subía y bajaba con una cadencia particular. Aquel sonido parecía haber agitado a todo el mundo, pues la gente corría de un lado a otro, con el aroma del pánico flotando en el aire. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía. «Malas noticias», replicó Alejandra. «Tenemos que ocultarnos». «¿Por qué?», murmuró Víctor mientras trataba de incorporarse. «Es una redada. Y esta vez van a venir enfadados en verdad».
Gulfport, edificio del ayuntamiento 5 horas antes. El día estaba siendo una auténtica pesadilla. Descubrir que era colaborador involuntario en una operación planificada de asesinato masivo ya era bastante malo de por sí, pero cuando me enteré de que mi pareja había huido de casa rumbo al corazón del gueto, sentí de repente que el mundo dejaba de girar. Víctor se apoyaba en el quicio de la puerta, jadeante y cubierto de sudor, y me contemplaba con una expresión de impotencia en su rostro. Aquello hacía que me sintiese 1000 veces peor. ¿Cómo que se ha ido a Bluefont? ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cómo lo sabes? Comencé a metrallar preguntas al pobre Pichenko, sin darle casi tiempo a respirar. Pete se dejó caer en una silla, resoplando mientras me contaba cómo había encontrado la nota en la habitación de Lucía. Yo le escuchaba a medias porque mi cabeza estaba tramando un plan alternativo a toda velocidad. El problema estaba en que mi plan alternativo era una auténtica basura, por decirlo de una manera suave. Víctor, tenemos que salir de aquí cuanto antes, dije mientras comenzaba a revolver frenéticamente los papeles encima de la mesa. Tendremos que dividirnos. Tienes que localizar a Lucía en el gueto y traerla de vuelta a este lado de la valla. Yo, por mi parte, intentaré conseguir un medio de transporte, provisiones y armas. Estando dentro del ayuntamiento, tendría que ser fácil. Irnos. El ucraniano arqueó las cejas perplejo. Ya te lo explicaré después. Solo puedo decirte que Lucía tenía razón. Este sitio está enfermo, podrido y no podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Comencé a arrojar carpetas al suelo con furia a medida que las iba descartando. Estoy seguro de que por aquí he visto algo parecido a un pase, joder. Pichenko apoyó la mano en mi brazo y me detuve jadeando. Notaba algo parecido al pánico. Si a Lucía le pasaba algo por mi culpa, no me lo perdonaría nunca. Además, todas las alarmas que me había mantenido con vida hasta aquel momento estaban zumbando a todo volumen. Algo malo estaba a punto de suceder y estaba perdiendo los nervios. No te preocupes por el pase, dijo con tranquilidad. Nuestra muchachita es muy lista, pero si ella ha podido pasar sin ayuda al otro lado de la alambrada, yo también podré hacerlo. No puede ser peor que en Chechenia. Puede ser peor, Víctor, créeme, repliqué sombrío. Víctor me miró con sorpresa, pero no dijo nada más. El ucraniano se fiaba plenamente de mí, y sabía que el tiempo de las explicaciones vendría más tarde. Nos dimos un fuerte y largo abrazo antes de despedirnos. Por un momento nos miramos consternados. Éramos conscientes de que aquella era la primera vez que nos separábamos desde que nos habíamos conocido. Ten cuidado, le dije. Piensa que estaré a tu lado para cubrirte el culo si la cagas. Ten cuidado tú, le replicó con una sonrisa que transmitía más confianza que la que realmente debía de sentir. Aunque al fin y al cabo, no sé de qué me preocupo. Tan solo tienes que robar un cochino barco. Eso lo haría hasta mi tía Ludmila, que estaba medio ciega y oía solo por las mañanas. Nos estrechamos las manos con fuerza y sonreí, adivinando el intento de Víctor por tranquilizarme. El teléfono de la mesa comenzó a sonar de golpe, rompiendo el hechizo. Mientras descolgaba el auricular y volvía a colgarlo sin atenderlo, el ucraniano se dirigió hacia la puerta, pero cuando estaba a punto de salir, se volvió. Nos miramos y por un instante sentí que una sombra oscura planeaba sobre el despacho. Tenía un mal presentimiento, pero no quería preocupar innecesariamente a mi amigo. En cuanto Víctor se marchó, me puse la chaqueta y me fui sin prestar atención a mi secretaria, que sacudía un montón de notas en una mano y una taza de café en la otra. Si todo iba bien por la noche, Víctor ya debería de estar de vuelta junto con Lucía y mientras tanto, yo debería haber conseguido un barco. Había descartado desde un principio el transporte terrestre por demasiado peligroso, y el aéreo porque no sabía dónde estaba el aeropuerto, si es que había. Además, los helicópteros estarían seriamente vigilados. Eso me dejaba apenas 12 horas y un montón de cosas por hacer entre tanto. Lo primero de todo era cubrir mi rastro. Di la vuelta y tras beber un sorbo de la taza de café, que era igual de malo que el otro, y además estaba tibio, le dije a Annie Sue que me sentía mal y que me iba a casa a descansar. Era una excusa muy débil, pero para unas pocas horas sería suficiente.
En el caso de que a alguien se le ocurriese ir a buscarme al despacho, a continuación salí y comencé a recorrer los pasillos atestados del ayuntamiento. Fijándome en los carteles de las puertas, tardé 3 minutos en encontrarme frente a un despacho donde ponía servicio de transportes. Llamé a la puerta, pero nadie contestó. Cauteloso, giré el pomo y asomé la cabeza al interior. Era la hora del almuerzo. Por eso hay tanta gente en los pasillos, idiota. Ahí no parecía quedar nadie. Era el momento perfecto. Sintiéndome como un ladrón, me deslicé detrás del escritorio más grande de aquel despacho compartido por al menos 4 personas. Me senté delante del ordenador y suspiré aliviado al contemplar la pantalla. Todo el sistema estaba protegido por las claves personales, pero el usuario de aquel puesto, como la mayor parte de la gente que trabaja habitualmente delante de un ordenador, había abandonado el asiento sin preocuparse de cerrar la sesión. Comencé a navegar por la base de datos de Gulfport, buscando un medio de transporte que pudiera solucionar nuestro problema. Al cabo de un instante una sonrisa lobuna asomó en mi cara. Ahí está, pensé, justo lo que necesitamos. Tal y como sospechaba, en una ciudad de residentes acomodados como Gulfport tenía que haber a la fuerza un montón de veleros de recreo amarrados en un muelle deportivo. Delante de mí tenía una lista de media docena de barcos calificados como veleros auxiliares de vigilancia, fondeados en la dársena 12. Eso quedaba muy cerca de donde había echado el ancla el Ítaca. Uno de ellos, el White Swan, tenía todas las papeletas para ser el elegido. Era un enorme yate de más de 20 metros, mucho mayor que cualquier otro barco que nunca hubiese patronado, pero resultaba perfecto para navegar por las traicioneras aguas del Caribe. En la ficha aparecía una clave de 10 dígitos que se correspondía con los documentos de autorización. Imprescindible acompañar documentos con el permiso. Rezaba el cartel de aviso de la pantalla. Maldije por lo bajo. Sin los documentos, los guardias del puerto no nos permitirían acceder hasta el barco. Por supuesto, podríamos intentar llegar por la fuerza, pero eso llamaría inevitablemente la atención. Y eso contando con que consiguiéramos abrirnos paso a tiros. Tenía que localizar aquellos papeles como fuera. Con el sudor corriendo por mi espalda, comencé a revolver en todos los cajones de las mesas. De vez en cuando echaba una mirada hacia la puerta, temiendo que en cualquier momento alguien abriese y me pillase con las manos en la masa. Sería muy difícil de explicar qué estaba haciendo ahí si me cogían. Al cabo de un rato resoplé furioso. Había abierto todos los archivadores y cajones, y aunque había encontrado los papeles de permiso y el cuño correspondiente, aún me faltaban los documentos de autorización del barco. Por un momento temí que estuviesen a buen recaudo en otra parte, incluso en el propio despacho de Green. Pero aunque aquello no tenía ningún sentido, había demasiados vehículos en la ciudad para que el reverendo llevase aquel asunto menor personalmente. De golpe, mi mirada se detuvo en una caja fuerte empotrada en una pared. Por supuesto, pedazo de burro. Apoyé la mano en el tirador de la caja. Era un modelo moderno, no demasiado grande, pero con aspecto de ser muy robusta. Después de elevar una oración silenciosa, giré la manilla. Evidentemente estaba cerrada. Una bola de hielo se formó en mi estómago. Aunque sabía cómo abrir cerraduras sencillas con un alambre y un par de radiografías, aquella cerradura quedaba mucho más allá de mis posibilidades. De repente, una idea absurda se materializó en mi mente. Me dirigí de nuevo al escritorio más grande. Comencé a revolver cajones y papeles, buscando algo que ni siquiera sabía que existía. Cuando levanté el teclado del ordenador y le di la vuelta, tuve que hacer un esfuerzo para contener un grito de alegría. Ahí pegada había una tira de papel con una combinación típico de un funcionario demasiado agobiado por el trabajo y sin tiempo para molestarse en memorizar una clave. Con el teclado debajo del brazo, me planté de nuevo delante de la caja e introduje la combinación. Un chasquido seco sonó desde dentro de la puerta, cuando el circuito electrónico desbloqueó los barrotes y la puerta se abrió. En el interior de la caja había un montón de papeles cuidadosamente plastificados y ordenados. Me llevó tan solo unos segundos localizar los documentos del White Swan, y entonces justo cuando acababa de metérmelos en el bolsillo y estaba cerrando la puerta, el pomo de la puerta se giró y alguien entró en el despacho. Tuve el tiempo justo de lanzarme dentro del pequeño aseo compartido del despacho antes de que un hombre calvo de unos 50 años entrase. El tipo sujetaba una hamburguesa grasienta en la mano, mientras que en la otra sostenía un teléfono móvil por el que no dejaba de hablar. Ya lo sé, escúchame, cariño. En cuanto llegue a casa te prometo que te llevo a cenar por ahí. Lo que pasa es que... Sí, claro, te estoy escuchando.
El hombre mantenía una cháchara intrascendente mientras se sentaba en uno de los puestos y buscaba algo encima de su mesa. De repente me di cuenta que aún tenía el teclado del ordenador de la otra mesa debajo de mi brazo. Si a aquel tipo se le ocurrió levantar la vista y mirar el puesto de trabajo de su compañero, posiblemente sorprendería un montón el hecho de que un teclado hubiese salido a dar una vuelta. Afortunadamente, el hombre parecía estar más bastante ocupado, hablando con la persona al otro lado del teléfono, que en fijarse en lo que le rodeaba. Desde el interior del baño, con la puerta abierta tan solo 1 milímetro, le observaba mientras esperaba a que se largase de allí. El baño se había readaptado como improvisado almacén de archivadores y carpetas, y la atmósfera estaba impregnada de minúsculas motas de polvo. Tuve que hacer un esfuerzo heroico para contener un estornudo mientras el funcionario continuaba charlando sin cesar. Cuando ya estaba pensando que tendría que salir de golpe y reducir a aquel tipo antes de que llegase más gente, algo más fácil de decir que de hacer, pues el calvo era una auténtica montaña de carne y grasa. El tipo se despidió con un beso de la otra persona, recogió su hamburguesa y una carpeta de encima de su mesa y salió de la habitación. Esperé unos segundos para cerciorarme de que no había olvidado nada y de paso calmar un poco los latidos de mi corazón. Antes de atreverme a salir de nuevo, coloqué el teclado en su sitio. Hice una última inspección por si se me pasaba algo por alto y salí de ahí con cuidado de no cruzarme con nadie. Mientras caminaba por el pasillo notaba cómo me temblaban las piernas. La primera parte estaba lista, ya solo me quedaba conseguir armas y provisiones. Al girar una esquina me tropecé de golpe con la señora Copton. La rechoncha secretaria del reverendo me contempló con suspicacia. «Ah, señor. Acabo de hablar con Ansu. Me ha dicho que no se sentía usted demasiado bien y que se iba para casa». «Lo cierto es que tiene muy mal aspecto». Sonreí tembloroso. Tenía el rostro lleno de sudor y sospechaba que parte del polvo de aquel cuartucho debía de haberse depositado sobre mi piel, dándome un aspecto grisáceo. Sin duda, un aspecto poco tranquilizador. Debería pasar por el hospital antes de irse a casa. Puede que esté incubando una gripe o algo por el estilo. «Oh, no creo que sea necesario», me excusé. «Esto es algo que se cura solo. Además, el hospital está en la otra punta de la ciudad. Por lo que he podido ver y seguro que pierdo más tiempo en ir y esperar allí que en...» «Insisto en que le vea a un médico», me interrumpió la señora Copton. De repente, el rostro de la secretaria se iluminó. «Espera un momento, ¿no será necesario que vaya al hospital?» «Ah, ¿no?», murmuré esperanzado. El tiempo corría y tenía que deshacerme de aquella pesada cuanto antes sin levantar sus sospechas. «Tengo una idea estupenda», dijo la señora Copton mientras me cogía del brazo y prácticamente me arrastraba por el pasillo. «En el ala sanitaria del ayuntamiento están los médicos del doctor Ballarini. Aunque sea un italiano papista, es una excelente persona y un gran médico. Estoy segura de que no importará echarle un vistazo pese a lo ocupado que está con su trabajo. El reverendo le tiene en gran estima, ¿sabe?» «¿Y eso por qué?» «Ballarini y su agente llegaron del CDC de Atlanta a las 2 semanas de haber cerrado el muro en torno a Gulfport. Alabado sea el Señor. Fue una suerte que una patrulla de nuestros chicos los encontraran ahí fuera. Esas criaturas del anticristo, esos no muertos, los habían reducido a trozos de carne en pocos días. Los científicos siempre están pensando en sus cosas y no se fijan en lo realmente importante. Y estoy segura de que ni siquiera rezan lo suficiente». «¿Científicos?». Comenzaba a sospechar que la pieza que me faltaba del puzzle estaba a punto de encajar. «¿Y por qué son tan importantes?». La señora Copton me miró con los ojos muy abiertos, como si sospechase que le estaba tomando el pelo. «¿No lo sabe?», me preguntó. «El Cladoxpan es cosa de ellos. Ha sido Ballarini y su equipo quienes lo han desarrollado». La impresión que me causó aquella revelación me dejó en silencio durante un buen rato. Mientras la mujer me arrastraba por pasillos y escaleras, el Cladoxpan, aquel producto misterioso que permitía ralentizar la infección del TSJ, pero que era incapaz de curarla. Me había estado rompiendo la cabeza pensando cómo un predicador fanático como Green había llegado a poseer semejante producto, pero solo en ese momento lo comprendí. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta era el centro de investigación vírico más importante del mundo antes del apocalipsis. Se suponía que únicamente en algún lugar desconocido de la antigua Unión Soviética podría existir algún lugar con instalaciones y conocimientos semejantes. Si en algún sitio se podía encontrar un remedio para el TSJ, era ahí. Y resulta que un equipo de aquel centro había acabado en Gulfport
después de que Atlanta fuese arrasada. Desde luego, había que reconocer que el jodido Green había tenido suerte. Con aquella gente en sus manos, le había tocado la lotería más grande del mundo. Mientras pensaban en todo eso, habíamos llegado a una puerta custodiada por 2 arios de la Guardia Verde. Los 2 skinheads descansaban tras una mesa, con un aspecto muy poco formal. Uno de ellos hojeaba con aire aburrido un viejo ejemplar de Playboy, mientras el otro se dedicaba a limpiarse meticulosamente las uñas con un mondadientes. Tenía un aspecto aburrido en aquel pasillo y sospechaba que ese era uno de los peores destinos al que un ario podía ser destinado dentro de la ciudad. Sin embargo, el par de M16 apoyados sobre una mesa y los pesados revólveres que colgaban de sus cinturones hacían que cualquier objeción sobre su aspecto quedase en segundo plano. Señora Compton, buenos días, señora. Al ver a mi acompañante, el ario de la revista, la hizo desaparecer debajo de la mesa a tal velocidad que por un instante pensé que se había volatilizado. El otro tipo, el de las uñas, arrojó el mondadientes al suelo y se puso de pie, obsequioso. Buenos días, chicos, ¿cómo están?, dijo Compton observándolos con los brazos en jarras. No se han metido en Angulio en estos días, ¿verdad? No, señora Compton, respondieron ambos a dúo. Resultaba cómico contemplar a aquellos 2 tipos brutales y tatuados comportándose como niños regañados ante la figura pequeña y regordeta de la señora Susan Compton. Ah, ¿no?, contestó esta, hiriente. Entonces me pregunto por qué el señor Graves les ha endilgado esta guardia. Seguro que no ha sido por su belleza sin par. Los 2 arios farfullaron una respuesta ininteligible mientras agachaban la cabeza. De golpe comprendí que a quien temían no era la señora Compton, sino a lo que ésta pudiera contarle al reverendo Green o a Malachi Graves, al líder de los arios. Tengo que pasar a ver a Ballarini y a su gente. Ábranme la puerta, por favor. Verá, señora Compton, murmuró uno de los arios. No hay problema en que pase usted, pero este hombre... El tipo levantó el brazo y me señaló como si hubiese alguien más ahí y fuese necesario aclarar a quién se refería. No puede pasar. No está autorizado. Ah, tonterías. La señora Compton movió la mano como si apartase una mosca molesta. Este caballero trabaja para el ayuntamiento. Lleva la oficina de ilotas hispanos y además es el jefe directo de mi sobrina Ansu. Yo respondo por él. Los arios la miraron confusos durante unos segundos. Finalmente el tipo de las uñas, que parecía llevar la voz cantante, se encogió de hombros. De acuerdo, si usted lo ordena. Pero tienen que firmar en el registro. Obediente, estampé mi firma en el registro, justo debajo de la de secretaria de Green. A continuación, cruzamos el umbral mientras me preguntaba con qué demonios me iba a encontrar un poco más allá.